Top 7 Vehículo de combate de infantería IFV de Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los 5 mejores blindados de combate de infantería VCI o IFV por sus siglas en inglés, actualmente en servicio de diferentes ejércitos de Latinoamérica. Un IFV es un tipo de vehículo blindado de combate usado para transportar infantería al campo de batalla y para proporcionarles fuego directo de apoyo. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 7. Blindado de transporte de personal BTR-80A. En septiembre del 2009, el ejército de Venezuela adquirió de Rusia 114 vehículos blindados 8x8 BTR-80A, los cuales están armados con poderosos cañones de 30 mm. En 2012 también empezaron a llegar a Venezuela 16 blindados BTR-80A, pero equipados con una torreta de mortero de 120 mm, denominados como 2S23 Nona SVK. El BTR-80 es un vehículo blindado anfibio 8x8 para el transporte de personal de infantería diseñado en la Unión Soviética, entrando en producción en 1986. El BTR-80A es la variante armada con un cañón 2A72 de 30 mm y una ametralladora coaxial PKT de 7,62 mm. Es operado por una tripulación de 3, conductor, comandante y artillero, y puede transportar hasta 7 soldados con equipo completo. 6. Vehículo blindado de combate de infantería AIFV y YPR 765. El ejército de Chile incorporó vehículos de combate de infantería AIFVP y blindados YPR 765 como parte del proceso de equipamiento y consolidación de capacidades de las unidades de infantería mecanizada creadas a comienzos del nuevo siglo. El AIFV y el YPR 765 es un desarrollo de FMC Corporation. Se basa en el exitoso M113 e incorpora una serie de mejoras respecto a este modelo, entre las que destacan el incremento de la capacidad de fuego, la movilidad y la protección blindada. El vehículo es tripulado por un conductor, un artillero y un comandante, y puede transportar en su cabina a 7 soldados con equipo completo. Desplazan 13,6 toneladas, alcanzan una velocidad máxima de 70 km/h en carretera y poseen un alcance de 490 km. Disponen de troneras en los laterales del vehículo que permiten a los tripulantes abrir fuego desde el interior de la cabina. Fue seleccionado en la década de 1970 por Bélgica y Países Bajos para renovar el parque blindado de sus ejércitos. El modelo fue construido bajo licencia en cada país. En Bélgica recibió la denominación AIFVB, mientras que en Países Bajos se le denominó como YPR 765. Chile adquirió en el 2006 139 blindados AIFVP procedentes de Bélgica. Los modelos recibidos por Chile corresponden a la versión de transporte de personal con ametralladora de 12,7 mm, con torre y cañón KVA de 25 mm, versión comando, versión telecomunicaciones y versión con pala Dozer para unidades de ingeniería. Algunos vehículos de transporte de personal integran el misil Spike LR de 4 km de alcance. Posteriormente se compró 30 blindados YPR 765 de segunda mano procedentes de Países Bajos. 5. BMP-1. El BMP-1 es un vehículo soviético de combate de infantería con capacidad anfibia. BMP significa, traducido al español, vehículo de combate de infantería. El BMP-1 fue el primer vehículo de combate de infantería IFV producido en masa en la Unión Soviética. Se trata de un vehículo de combate de infantería de oruga. Puede desarrollar una velocidad máxima de 65 km/h. Su blindaje es ligero, de entre 16 y 19 mm de espesor en el casco y hasta los 23 mm en la torre, y provee protección contra armas cortas, pero no contra armas pesadas. Porta una torreta de bajo perfil que puede rotar 360 grados sobre su eje, que está equipado con un cañón sin retroceso 2A28 Grom de 73 mm. Sobre el cañón se puede montar un misil AT-3 Sager 9K11 Malyutka
Su interior es compacto y acomoda una escuadra de 8 combatientes y su tripulación es de 3 soldados. El ejército de Nicaragua dispone actualmente de 43 blindados en servicio. El ejército uruguayo tiene 15 vehículos en servicio y el ejército de Cuba recibió 50 blindados BMP-1, algunos de los cuales han sido modificados como sistemas de artillería autopropulsada. 4. TAM-VCTP. El TAM-VCTP, vehículo de combate transporte de personal, es un vehículo de combate de infantería a oruga fabricado por la Sociedad Estatal Argentina, Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado, para dotar al ejército argentino de un medio de transporte blindado de tropas efectivo. Tiene como arma principal un cañón automático o Oerlikon KDA-18 de 20 mm, además de una ametralladora calibre 7,51 mm para defensa antiaérea, instalados ambos en una torre de 2 plazas. Puede transportar en su interior a 10 soldados que embarcan y desembarcan por una rampa trasera abatible y que pueden hacer fuego desde el compartimiento de tropas gracias a unos portillos ubicados a los costados del casco. El blindado alcanza una velocidad máxima de 80 km por hora y tiene una autonomía de 570 km. En total se fabricaron 107 unidades que actualmente se encuentran en servicio con el ejército argentino. 3. VBTP-MR Guaraní UT-30BR. Con capacidad para 11 tripulantes, los vehículos de Guaraní son los primeros blindados brasileños con capacidad antiminas. Su base fue construida para soportar hasta 6 kg de explosivos. Tiene capacidad anfibia, pudiendo transportar hasta 11 militares, 2 más 9. Su protección balística está compuesta de blindaje antibalas de 7,5 mm perforantes y astilla de granadas de artillería de 155 mm, siendo preparada para recibir blindaje adicional en forma de kits fijables al chasis. En diferentes versiones, estos vehículos pueden ser armados con ametralladoras de 12,7 mm y 7,62 mm, montadas en torres manuales o en estación remota de armamento REMAX. La versión UT-30BR emplea un cañón de 30 mm de fuego rápido. Esta versión pesaría 1,5 toneladas extra y llevaría flotadores modulares adicionales para mantener su capacidad anfibia. 2. Vehículo de combate de infantería Marder 1A3. El ejército de Chile selló en 2008 la compra de una primera partida de 146 Marder 1A3 de segunda mano que pertenecieron al ejército de Alemania. Posteriormente se efectuaron nuevas compras y el número total alcanzó una cifra estimada de 270 unidades. El Marder es un carro diseñado en Alemania como un vehículo de combate de infantería, rápido, ágil, con buena protección blindada y capaz de entregar cobertura y seguridad a los tanques Leopard 1 frente a unidades enemigas. Los vehículos que recibió Chile pertenecen a la variante 1A3, una versión del vehículo que se implementó entre 1989 y 1998. Las unidades incorporaron blindaje adicional de 1600 kilos, consistente en placas de acero que se instalaron en la parte frontal, lateral y el techo del casco, para incrementar su protección frente a penetración de munición del cañón automático 2A42 de 30 mm del vehículo de combate de infantería ruso BMP-2. Los Marder 1A3 chilenos cuentan con una torreta equipada con un cañón de 20 mm y una ametralladora coaxial Rheinmetall MG3 de 7,62 x 51 mm. El Marder cuenta con una tripulación de 3 y puede llevar a 6 soldados de infantería con equipo completo. 1. Vehículo de combate de infantería BMP-3. En 2009, Venezuela adquirió 123 vehículos de combate de infantería BMP-3, modelos BMP-3M, combate de infantería, BMP-3K, puesto de comando y BREM-L, recuperador. Estos blindados llegaron a Venezuela junto con los misiles 9M117 Bastión, que es un misil antitanque guiado por rayo láser, el cual es lanzado desde el cañón antitanque 2A70 de 100 mm del BMP-3 con un alcance efectivo de 4000 metros.
Fijado al lado del cañón 2A70 de 100 mm se encuentra el cañón 2A72 de 30 mm. Coaxial a los dos cañones y lleva una ametralladora PKT de 7,62 mm y existe la posibilidad de adaptarle también un lanzagranadas automático de 30 mm. El BMP-3 es un vehículo de combate de infantería de diseño soviético producido actualmente por Rusia. Entró en servicio en 1987. La finalidad del BMP-3 es ambivalente, ya que en teoría se trata de un VCI cuyo rol es el transporte de tropas al campo de batalla, pero su gran potencia de fuego en relación con otros vehículos lo aproxima más a un tanque ligero o un cazacarros. El BMP-3, además de su tripulación de 3, puede llevar hasta 7 soldados al campo de batalla.